Bienvenidos seres humanos que tuvieron la genial idea de hacer clic en este video, bienvenidos al canal Pancho en 70 milímetros. En esta oportunidad, para continuar con la sección de Ustedes Eligen 4, hablando de la película Sword Art Online Ordinal Scale, estrenada en el año 2017. Esta película fue requerida en el comentario de Cristóbal Alexis Rojas Águila, así que compadre, si estás viendo este video, espero que lo disfrutes en su totalidad. Y por supuesto, antes de comenzar con el comentario, quiero hacer el disclaimer de que yo soy completamente ignorante del anime que precede a esta película. Investigué un poco, escuché algunos videos, pero ese es todo mi conocimiento. Hasta ahí llego yo. Por lo cual, gran parte de lo que voy a decir a continuación es simplemente el resumen de la experiencia de un forastero ante toda esta gran historia. Nada más. Para empezar, hay que decir lo obvio. La animación de esta película es estupenda. No creo que sea tan deslumbrante como tal vez otros productos orientales que he visto, por decirlo de alguna forma, pero sí encuentro que la animación cabe dentro de los estándares del anime y además en momentos determinados realmente deslumbra. Y con momentos determinados, evidentemente estoy hablando de las secuencias de acción, porque todas y cada una de ellas me quitaron el aliento. Son intensas, son creativas y tienen un despliegue de fantasía y ciencia ficción increíble. El diseño de las criaturas, por ejemplo, o los poderes que tienen algunas personas dentro del mundo virtual es simplemente una delicia. Yo al menos lo disfruté muchísimo. Y mucho ojo igualmente con la batalla final de esta película, porque evidentemente quisieron guardarse lo más espectacular a nivel de calidad de animación para ese tramo y santa madre de Dios, lo lograron. Y bueno, dicho sea de paso, ya que hablamos de la animación, creo que también el diseño de todos los personajes es bastante atractivo en más de un sentido. Siento que al final del día todos son distintivos, todos en conjunto funcionan y uno realmente puede recordarlos después de ver la película. Así que en general no tengo nada que reprocharle a la animación, tanto en la acción como en los momentos de calma, como en el diseño de los personajes y las criaturas, todo me convenció. Por otro lado, añadido a lo anterior, hay que decir que la historia es conceptualmente atractiva, al igual que los personajes. Estamos ante una historia de ciencia ficción futurista con temas de realidad virtual, pero que se mezclan con elementos de fantasía y creo que la cohesión funciona muy bien. Y tal vez la razón de todo esto es que los conceptos per se sienten cercanos a casa. Literalmente estamos en un presente en donde la realidad virtual existe desde hace años, pero además esta tecnología sigue evolucionando. Entonces, gran parte de estas ideas creativas realmente resuenan con uno porque existen en nuestro presente. La historia no se siente tan alejada a la realidad y por el contrario, por momentos se percibe muy aterrizada. Y ya hablando a nivel 100% personal y tal vez como un fan de estos propios conceptos, a mí me encanta todo lo relacionado a estas historias en donde un personaje tiene que introducirse a un mundo virtual para tener una aventura. Ya solo ese concepto a mí me compra. Y hablando de la historia, el último punto positivo que me gustaría destacar es que toda la película denota complejidad en su lore. Esto por supuesto trae un punto negativo que ya voy a mencionar, pero para alguien desconocido, el ver una película con tanta confianza, con tanto temple a la hora de presentar su historia es sumamente satisfactorio. Porque al final del día, eso es lo que sentí viendo esta película, que respeta el material original y que intenta traerlo a la mesa, evolucionarlo de cierta forma y simplemente jugar con sus cartas. Se siente, en pocas palabras, como una historia inmensa, una historia que posee un universo rico en detalles, un universo rico para explorar, y eso yo lo destaco al 100%. Y creo que es más que evidente que historias como esta terminan atrayendo a mucho público. Yo veo la película y puedo entender perfectamente por qué hay fanáticos de esta historia. De ese nivel estamos hablando. Sin embargo,
Si tuviera que entrar rápidamente a algunos puntos negativos de mi experiencia, comenzaría diciendo que al ser ignorante del anime, como ya he repetido en varias oportunidades, no pude disfrutar o simplemente comprender todas las dinámicas dentro del relato. Y no me refiero únicamente a las dinámicas de ciencia ficción en donde claramente se necesita algún tipo de explicación, sino más bien a las dinámicas entre personajes. Personajes que supuestamente son mejores amigos, son novios, incluso padre e hija, cosas por el estilo. Y esto era esperable, porque estamos hablando de una película que está siguiendo la historia de un anime. Entonces, claro, yo no vi las otras temporadas y no entiendo cómo estos personajes se conocieron, cuál es el trasfondo de ellos, sus traumas, sus anhelos. Simplemente se establecen ciertos puntos y la historia comienza. Y eso, indudablemente, aunque lo haya intentado, terminó afectando mi visionado, porque si bien pude seguir a los protagonistas, nunca pude conectar, nunca pude compenetrarme con ellos individualmente o con sus relaciones interpersonales. Y hablando de personajes, el siguiente punto tiene que ver al 100% con los villanos, porque al menos en mi opinión, los villanos de turno de esta película tenían motivaciones que merecían más desarrollo. Yo no sé si este es un caso de personajes que aparecen bastante en el anime, que ya vienen desarrollados y por ende la película los utiliza, o si simplemente son personajes que se agregan en esta historia y que no están del todo profundizados. Pero en cualquier caso, esa carencia de profundización yo al menos la noté. Porque dicho sea de paso, los villanos de turno de esta película sí se sienten complejos, sí tienen motivaciones o contradicciones que los convierten en personajes interesantes, pero de ahí en más faltó. Tal vez podría decir que uno de los dos villanos o antagonistas principales de la historia sí tiene una buena participación dentro del relato, principalmente en secuencias de acción, pero tampoco creo que sea suficiente. Y por último, pero no menos importante, la estructura de la historia puede sentirse algo redundante. No sé si el anime es así igualmente, pero al menos la película así se sintió. No solo porque varios personajes son arquetipos del porte de un buque, arquetipos que incluso en otros anime son muy marcados, sino que además la propia estructura de batalla, vida real, batalla, vida real, batalla, vida real, luego de un rato es muy repetitiva. Quiero dejar muy en claro que con esto no estoy diciendo que la película sea aburrida, porque ya dije, las batallas simplemente me quitaron el aliento, pero siento que la estructura, el cómo está organizado el relato, se podría haber hecho de forma más original. Porque llega un punto en el que entre arquetipos y la propia previsibilidad de todo lo que uno está viendo, la historia no tiene tanto impacto y uno más o menos sabe perfectamente hacia dónde van a ir los personajes o cuál va a ser la dinámica entre secuencias de acción y secuencias normales en la vida real. Entonces, repito. Si todo lo que ya dije es propio del anime y la película simplemente está respetando eso, no hay problema. Pero si por el contrario la película como producto individual tiene esta estructura, entonces definitivamente para mí fue un problema. Pero bueno, habiendo dicho todo esto, díganme ahora ustedes en los comentarios qué opinan de esta película o si quieren de todo el anime. Si les gustó este video denle like, si no les gustó denle like, suscríbanse para más y espero que estén pasando una muy feliz Navidad.